Un gusto estar con ustedes de nuevo a través del Departamento de Estudios Judaicos de esta querida Universidad Ort, que todos los años toma la iniciativa de una serie de conferencias. En la presente situación, hoy vamos a charlar de este tema un poco específico, nada agradable, pero sumamente actual. Y pasado mañana, a la misma hora, vamos a presentar mi último libro, Morir por la Argentina, acerca del fiscal Nisman. Y empezaría diciéndoles que uno de los libros más documentados acerca de la historia de la judiofobia y antisemitismo son sinónimos. Lo que pasa es que yo uso judiofobia y explico en mi libro y en internet por qué, ya que antisemitismo es muy equívoco y lleva a ambigüedades y a confusiones. No hay semitas, nunca hubo antisemitas, y judiofobia es mucho más precisa, además que fue acuñada por un pensador judío de calibre como Leon Pinsker y no por un judiófobo alemán como Wilhelm Marx, que fue el que acuñó antisemitismo. Punto aparte de la cuestión semántica, seguimos. El sacerdote norteamericano Edward Flannery, que escribe uno de los libros más documentados sobre la historia de la judiofobia, The Anguish of the Jews, la angustia de los judíos, que lleva como subtítulo en inglés y como título en castellano, 23 siglos de antisemitismo. Y él comienza diciendo que el objetivo de su libro es tender puentes entre los judíos y los no judíos, porque el diálogo entre ellos se hace difícil, ya que el judío está absolutamente consciente de los siglos de persecuciones que vivieron, que padecieron sus antepasados, y el cristiano tiende a suponer que este hombre exagera, aún con muy buena voluntad, o que está un poco obsesionado. Frente a esta disonancia, Flannery dice: yo vengo a tender puentes, nada menos que un sacerdote norteamericano, y estos puentes los construye muy bien. Y bien, hoy en día me parece que esta disonancia continúa, que todavía es necesario tender puentes, no necesariamente entre judíos y no judíos acerca de la judiofobia, sino entre gente que entiende el tema y la mayoría de las personas a las que se les escapa. Y les voy a dar un ejemplo muy actual. El viernes pasado a la noche, una familia judía israelí estaba celebrando el nacimiento de un bebé. Entró un terrorista palestino con un cuchillo, mató a la abuela, intentó matarla, es la única que sobrevivió, mató al abuelo, a los hermanos, es decir, a los hijos de esta señora que sobrevivió, que perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Un acto, que digamos, difícil de no condenar, independientemente de las circunstancias. No hay que hablar de política aquí. Entra una persona a acuchillar a 3 personas que están celebrando una cena. No recibió ninguna condena esto. El mundo es como si no se percatara. El presidente de las Naciones, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que al comienzo habíamos depositado bastantes esperanzas de que no cumpliera con el requisito que parece ser indispensable para ser secretario general de las Naciones Unidas, y es que tener una centrada antipatía contra Israel. Parecía que este venía con mejores intenciones, y sin embargo se pronunció acerca de la crisis que está teniendo lugar, hondamente preocupado por la muerte de palestinos. Lo dijo con esas palabras. Uno escucha esto, no hay condenas. Ayer en la televisión, no fue hoy, ayer en la televisión de Uruguay, el periodista muy amable y muy bien intencionado, que me hace una entrevista aparentemente en el Canal 4, me pregunta acerca de la crisis, después de que hablamos del tema fundamental que es el libro Morir por la Argentina, arroja la pregunta final y me dice: mire, la Liga Árabe ya dijo que Israel en esta cuestión de Jerusalén está jugando con fuego. Por supuesto, yo podría haber confrontado y preferí responder a la pregunta y pasar a otra cosa, pero aquí otra vez la disonancia es notable, porque
¿quiénes juegan con fuego? Los que abrieron fuego en el monte del templo y mataron judíos. En realidad ni siquiera judíos, mataron en esta oportunidad drusos, creyendo que eran judíos. Pero Israel responde frente a esto poniendo detectores de armas metálicos, electrónicos. Y las condenas que vienen son contra Israel. Uno piensa, cuando se escribe un doctorado sobre esto, de aquí a 50 años se van a dar cuenta de la locura, porque esto es un tratamiento demencial con respecto a Israel. No hay otra palabra para definirlo. Y el periodista, que no tiene nada de judeofobia y que vive en un país que no es judeofóbico y en una sociedad que no es prejuiciosa en contra de judíos, que me está invitando a su programa porque quiere hablar, él recoge lo que declara la Liga Árabe, que es más o menos un contubernio de fascistas, básicamente. ¿Qué es la Liga Árabe? La Liga Árabe dijo que Israel está jugando con fuego. ¡Wow! Yo tenía que haber dicho, mirá, si lo dicen ellos, debe ser verdad. Pero aquí hay un problema muy serio de no percepción. Y esa es la judeofobia de la que voy a hablar hoy. ¿Cómo puede ser que un fenómeno de estas dimensiones no sea percibido, no sea entendido? Hoy Erika me comentaba incluso de alguien que preguntaba en una oportunidad, en Ort creo, ¿no?, si no habría habido algún miedo de los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, que los llevó, por supuesto, con una condena al nazismo. Pero ustedes imagínense la dimensión de lo que es el Holocausto y alguien que está tratando de ver, pero no sería miedo. Es como que yo les planteara, hay un padre que le pega a su niño de 2 años todas las noches y lo lleva al hospital. ¿No habrá miedo en el fondo de este padre al hijo? Y la verdad, qué sé yo, si estás haciendo un doctorado en Harvard, a lo mejor podés descubrir que hay miedo. ¿Qué tiene que ver con el tema? Aquí tienes una bestia que está castigando a un nene indefenso y vos tratás de ver, pero ¿qué habría habido? Este psicoanálisis indulgente que lleva a grandes deliberaciones, porque ¿quién va a entender lo que uno quiere decir ahí por miedo? En fin, traigo esto como prólogo, no era parte ni siquiera de lo que iba a exponer, porque quisiera profundizar hoy, empezando de cero y llegando rápido a esta profundización, acerca de este fenómeno que, como ustedes saben, o si no les cuento hoy, me encuentra investigándolo por varias décadas. Mi libro La judeofobia fue sucedido por varios otros al respecto, el último de ellos publicado también por la Universidad Ort hace 2 o 3 años, que es Desde el juicio a Eichmann, subtítulo sobre el nazismo, la Shoah y sobre la Shoah, el nazismo y su banalización. Y para empezar de cero, digamos así, la gente odia, las personas odiamos. De vez en cuando tenemos ganas de que otro sufra, tenemos ganas de hacer el mal. A la mayoría de la gente esta situación nos es muy pasajera, efímera, breve, se presenta solamente en algún ataque de ira en algún momento, pero no nos caracteriza. En la mayor parte del tiempo no odiamos, y cuando odiamos, odiamos muy poquito y muy brevemente. Pero hay otras personas que no. Son la minoría de la humanidad, por suerte, pero vive odiando toda su vida. Todo el tiempo está buscando cómo hacer daño a otras personas y va depositando ese odio. A veces porque sí, como el psicoanálisis que le hacían a los nazis hace unos minutos. Uno podría encontrar el porqué, pero básicamente es más fácil definirlo, que es porque sí, este señor es un amargado natural y quiere hacer daño. Pero incluso los que odian porque sí, que son la pequeñísima minoría, insisto, esto no es un cuadro negro de la humanidad, requieren en general de algún disparador que justifique este odio. Para aplicarlo, en general, requieren que haya algo que sea natural o artificial, pero que les permita justificar el odio. Decir, y bueno, yo me descargo por esto, aunque sea absurdo, pero algo tiene que decir. Es muy difícil que él diga y se diga a sí mismo, yo quiero golpear y matar porque soy una mala persona. Es rara esta situación. Cuando aparece en el contexto social esta necesidad del odio de descargar, cuando muchas personas quieren canalizar ese resentimiento,
y buscan una situación disparadora del resentimiento, ahí emerge la judeofobia, el odio contra el judío. Porque la judeofobia le permite canalizar a esta gente mala el odio contra un grupo que a lo largo de la historia estuvo disperso, estuvo vulnerable, indefenso y omnipresente. Estaba en la conciencia de la gente aun cuando no estuviera presente físicamente. Me voy a extender un poco en breve. En principio, para ubicarnos bien, cabe alguna reflexión acerca de cuándo comienza el fenómeno. Hay unas 7 escuelas al respecto, yo las enumero en mi libro La Judeofobia. Cuando lo digo no es para hacer publicidad, el libro está agotado, pero lo que pueden hacer es buscar un buen resumen que hay en internet, y ahí van a ver las 7 escuelas enumeradas de cuándo comenzó la judeofobia, pero hay 2 que son las más plausibles. O empezó hace 2300 años con el helenismo, o empezó hace 2000 con el cristianismo. Esta es una simplificación, pero una simplificación nada arbitraria, muy bien fundamentada. Esto no quiere decir que todos los helenistas ni que todos los cristianos fueran judeofóbicos, pero quiere decir que las raíces del fenómeno estuvieron en la primera o en la segunda. ¿Por qué podría ser con los paganos alejandrinos de la ciudad de Alejandría hace 2300 años, y Alejandría era la capital del helenismo, es decir, de esta simbiosis entre el imperio helénico y los pueblos conquistados? El motivo básicamente es que aquellos primeros historiadores egipcios que escribían en griego notaron que los judíos celebraban la fiesta de la libertad, Pesaj, poniendo a Egipto como el símbolo de la esclavitud. El éxodo de Egipto era la salida a la libertad de la humanidad, hasta hoy en día es símbolo de ello. ¿Saben? El primer símbolo que se ofreció como alternativa para ser el símbolo de los Estados Unidos era Moisés y las aguas del Mar Rojo abriéndose. En los negros norteamericanos, el motivo del éxodo de Egipto era el que los llevaba, let my people go, deja en libertad a mi pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, este motivo tan inspirador para los judíos, a los egipcios les podía herir el orgullo nacional. Después de todo, a nadie le gusta que su país sea el símbolo de la opresión. Y entonces comienza una serie de mitos cuya primera anunciación fue: no hubo tal éxodo, hubo expulsión de Egipto. Ellos no se fueron, nosotros los echamos. Y así parece un poco anodino, bueno, que la cuenten así, ¿cuál es el problema? Pero los historiadores subsecuentes tuvieron que explicar, ¿y por qué los echamos? Entonces ahí comienza una serie de mitos judeofóbicos. Los echamos porque eran holgazanes, después de todo descansan una séptima parte de sus vidas, porque transmiten la lepra, este es el primer gran mito judeofóbico, porque adoran nubes, por varios motivos. No voy a entrar ahora, cada uno va agregando al arsenal de la mitología judeofóbica. Esta es la posibilidad de la judeofobia nacida con el paganismo en Alejandría o con el helenismo hace 2300 años. Si fuera con el cristianismo, que es más probable, que es más fundada todavía, el motivo es bastante parecido. ¿En qué sentido? Yo les dije recién que cuando los alejandrinos explican por qué motivo los expulsaron los judíos, léase, cuáles son los mitos que tienen de defectuoso este grupo que hizo que los expulsáramos, esto era una actitud de resentimiento frente a lo que ellos veían como una mácula al prestigio de Egipto por el hecho de que los judíos lo presentaran como el país de la opresión. En el caso del cristianismo esto fue mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque el careo que da el cristianismo con respecto al judaísmo es más o menos así. El cristianismo se presenta como la religión heredera de lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, heredera de los profetas, continuadora de los patriarcas, receptora de la promesa a Israel. Y el gran problema aquí es que
Si yo soy heredero de algo, tengo que asegurarme de que el heredado está muerto. Porque en la medida en que el heredado está vivo, cuestiona la legitimidad de esta herencia. Y por eso el cristianismo al comienzo nace como una especie de distanciarse de los judíos. Hay que empezar a decir, si ellos rechazaron al Redentor y el Redentor viene nada menos que del seno de ellos, algo de malo deben tener ellos. Y comienza otra mitología, mucho más profunda, mucho más nociva, que por supuesto no abarca toda la cristiandad, ni mucho menos, pero ahí nació. Y llega a su nadir, a su punto más grave, con el famoso mito del deicidio. Los judíos mataron a Dios, lo que significa matan a Dios. Y esto les permite, en uno u otro caso, en los dos que señalamos, entre comillas, justificar la descarga del odio. Es decir, que la judiofobia viene para validar las ganas de destruir. Alguien podrá preguntar, pero ¿por qué no podemos decir lo mismo de todos los odios de grupo? Todos los odios contra un grupo determinado vienen a validar el odio, vienen a justificar el odio. Él viene y dice algo malo de cualquier grupo, seguro que miente, porque de ningún grupo uno puede decir algo malo y realmente que se aplique al 100% de los miembros de ese grupo. Cualquier odio de grupo es racionalmente refutable. Esto queda claro, espero. ¿Por qué no puedo tomar otro odio de grupo contra los negros, contra los gitanos, contra las mujeres, contra los que fueren, y decir ahí también hay una justificación del odio? ¿Por qué viene Gustavo a decir que específicamente en la judiofobia? La respuesta a esta pregunta es clave. La judiofobia es distinta porque no tiene constricciones morales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto puedo yo decir que los negros son malvados? No se trata de que sean malvados. En todo caso, el que los odia dice que están corrompiendo a la nación, que son todos perversos, lo que fuere, pero el tratamiento que tiene para con ellos es básicamente de desprecio. Él no quiere que estén ahí o quiere que sean esclavizados o quiere que vivan como ciudadanos de segunda. Pero no se plantea a sí mismo que hay que matar hasta el último negro que exista en la faz de la tierra en una cruzada universal. En algún momento el odio contra otro grupo topa con la barrera de una constricción moral. No se puede tanto como esto. En el caso del grupo judío no existe tal constricción moral. Puede llevarse a los judíos hacia la máxima tortura, destrucción de niños, 1,5 millones de niños en Auschwitz, y continuar diciendo que son una peste que hay que eliminar, porque la mitología creada sobre el judío lo plantea como una especie de enemigo de la humanidad. Si el judío domina el mundo secretamente y mató a Dios y envenena los pozos de agua y usa sangre de niños cristianos, pero por supuesto que en cuanto tenga una posibilidad que la ley me dé, habré de matarlo o intentar matarlo. No existen constricciones morales. El judeófobo siempre siente que él es el bueno con sus ganas de destruir. Él es el bueno porque está combatiendo contra un poderoso que hace daño. El judío es un grupo peligroso al que hay que detener en algún momento. Peligroso y poderoso. Y estas dos características que lo acompañan en la mitología hacen que el judeófobo sea muy distinto de cualquier otra persona que odia. Es el negocio redondo para el que odia. Porque con otros grupos en algún momento va a tener que parar. Con el judío puede seguir hasta el final siempre. Es el odio más redituable que hay desde el punto de vista de la satisfacción interna que siente el que odia. No se trata aquí de desprecio, de querer mantenerlo separado o distinto. En este sentido, ya que estamos profundizando en este tema, dejemos bien en claro, la judeofobia no es un fenómeno de discriminación.
no intenta discriminar al judío. A veces cae en la discriminación del judío y en ese sentido es para, no sé, en el club del golf en algún momento no se permitía la entrada de judíos o es un rumor. Es cierto. Las dos contestaron distinto. Debe haber algún lugar que fue así. ¿Cuántos hay hoy en día? Realmente la mayor parte, los judíos ni saben que existen instituciones así. En Occidente no hay época más gloriosa que la de hoy para el pueblo judío. Es decir, hablar de la judeofobia parecería ser un exceso de por sí. Vivimos una época de gloria del pueblo judío en donde los judíos destacan en todos lados y pueden perfectamente entrar a cualquier lugar, y cuando existe algún tipo de discriminación casi ni se dan cuenta. La judeofobia no es un fenómeno de discriminación, eso es lo de menos. Los odios de grupo en general son discriminadores y la judeofobia a veces comparte con los otros odios de grupo este aspecto. Pero es un fenómeno que trata de destruir, es eminentemente exterminador, no discriminador. Es una carga de odio que va acumulándose hasta que explota imprevistamente. Entonces matan a un judío en Paysandú, y es, ¡oh! ¿Cómo puede ser? Ahora les voy a contar cómo puede ser. Pero este es un loco, no responde a nada. Claro, repentinamente ponen una bomba en la AMIA y la respuesta es, ¡oh! Es una cosa increíble. Pero no, cuando hay una carga de odio que se va acumulando, esa carga en algún momento explota, cuando en la sociedad hay algún detonante que le permite explotar. La excusa en la antigüedad es que el judío es el enemigo externo que está dentro de nosotros, de nuestra sociedad. Va evolucionando esto y es, bueno, están entre nosotros, pero no son como nosotros. En la Edad Media llega a ser, no solamente no son como nosotros, son diabólicos. Es decir, no son solamente no humanos, son antihumanos. Y en la modernidad, esta misma excusa se revierte de, se han atrevido a ser como nosotros, parecen ya ser como nosotros, están en todo como nosotros, pero con ello desafiaron a nuestro ser dueños del escenario. Justamente antes era como que queremos que sean como nosotros, que se conviertan. En la modernidad es, no queremos que sean como nosotros, porque en la medida en que pasan inadvertidos al lado nuestro, nos ponen en peligro, no sabemos dónde están, es como un enemigo que acecha constantemente. Ahora, este odio tan singular que hay muchos que han escrito acerca de que los judíos ni lo perciben. Hay una buena parte de los judíos que en ningún momento admitirían que existe este odio que se está transmitiendo, que está ahí, digamos, a flor de piel. Que si a aquellos judíos a quien si yo les contara lo de la radio de hoy, me dirían, pero no seas paranoico, por una simple pregunta que te hizo. La respuesta es, en mi actitud no soy paranoico, les dije que yo no confronté, simplemente respondí a la pregunta, pero con la diferencia de que me doy cuenta de lo que está ocurriendo. Él ni siquiera se da cuenta porque no se detiene a pensarlo, entonces descarga contra mí cualquier intento de señalar que aquí hay un fenómeno judeofóbico. Pero este fenómeno tan secular requiere de una mitología que lo ampare. Si no genera una mitología constante que le dé sustento, empieza a debilitarse, a languidecer. Entonces, les decía el mito del deicidio, el libelo de sangre, los pozos de agua, el complot para dominar el mundo, el dominio secreto del mundo, el racismo intrínseco de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo evolucionan. Por ahora me detengo en un punto de estos mitos, y es que se descarga el odio sin relación con los mitos. Los mitos son una mera bandera. Pero les doy un ejemplo. Una vez que los cristianos son expulsados, que los judíos son expulsados de España, todavía está la carga de odio. ¿Qué hacemos con esta carga de odio? Entonces hay que inventar a los nuevos cristianos. Entonces hay que buscar cristianos que tengan que demostrar que por 5 generaciones, como podía la Universidad de Salamanca, no tenían antepasados judíos. En algún lugar hay que seguir descargando este odio que estaba ahí constante. No se puede convivir con una situación en donde no hay judíos para poder descargar sobre ellos. Entonces se genera esto. No sé si conocen el fenómeno del cantonismo.
de la Rusia zarista, en que los niños judíos eran secuestrados a los 12 años, a veces desde los 7, 8 años, para servir en el ejército del zar durante 25 años. La mayoría de ellos moría en el camino. Estamos hablando de decenas de miles de niños judíos que perecieron por el régimen del cantonismo. Le dedico un capítulo en el libro y en internet. Pero hay algo muy específicamente macabro de este fenómeno. Y es que una vez que pasaba el niño por esta ordalía, por este sufrimiento atroz de ser por la fuerza separado de sus padres y llevado en condiciones de castigo constante para servir al zar y ser cristianizados, la ley lo decía específicamente, a fin de ser cristianizados. Una vez que el chico se le obligaba a bautizarse y a cambiar su nombre, a cortar todo vínculo con todo su pasado, imagínense un niño en esas condiciones, no dejaban de asediarlo, pasaba a ser el exjudío, pero seguían discriminándolo, seguían burlándose de él, seguían hiriéndolo, lo que demostraba a las claras que no tenía nada que ver el mito creado. A él le importaba un rábano que este chico creyera o no creyera o en qué creyera. Quería tener un, como decimos, ya no decimos, se decía en nuestra época, un punto al que tomar de punto para poder seguir castigándolo. Entonces la figura del judío pasaba a ser una entelequia. Que sea ahora judío, que haya sido judío en el pasado, da exactamente igual. Lo importante es que la definición de judío es aquella persona contra la que yo me puedo descargar sin constricciones morales. Ahora bien, un mito tiene que quedar siempre como el principal, aquel al que se someten los demás. En mi libro La judiofobia cito un episodio en el siglo IV con uno de los judeófobos más activos de la historia, Juan Crisóstomo, que da una serie de discursos. Como no tengo el libro acá, no lo conseguimos, justo me lo olvidé, lo iba a traer para citarlo y me lo olvidé. Les digo básicamente lo que dice Juan Crisóstomo, y es: los judíos son los peores dentro de los seres humanos, sacrifican a sus propios niños, están dispuestos a envenenarlo todo, quieren destruir a todos los cristianos, son cobardes, insulto tras insulto tras insulto. Y en el segundo discurso cambia esto. La gran pregunta es: ¿qué pasó? ¿Por qué se moderó un poco? Y uno puede reconstruir lo que pasó y es importante para aplicarlo hoy también. Se ve que alguien se acercó cuando terminó el primer discurso. Estamos en Antioquía, él está tratando de que nadie confraternice con los judíos y por eso este discurso violentísimo contra ellos. A alguien se le acerca, uno de sus feligreses, y le dice: Crisóstomo, se te fue la mano. Yo nunca vi que los judíos sacrificaran a sus propios hijos. Y él responde algo que sigue hoy. Con otras palabras, lo veremos. Bueno, pero mataron a Cristo, que es mucho peor. Es decir, no tiene ninguna importancia que yo haya mentido en todo lo que dije antes, todo un discurso entero de mentiras, porque cuando vengas y me digas que eso no es cierto, te voy a decir: no hay problema. ¿Qué importancia tiene que maten o que no maten a sus hijos? Si mataron a Cristo, que es mucho peor. Entonces hay un mito al cual yo someto todo lo demás y no tiene ninguna importancia que utilice mentiras, porque finalmente la verdad suprema no admite ningún tipo de refutación. ¿Por qué digo que sigue hoy? Porque el blanco del ataque, el blanco de la agresión judeofóbica, ha dejado de ser la religión judía. O sea, no se acusa a los judíos de hacer, o casi no se acusa a los judíos de hacer matzá con sangre de niños, porque los judíos ya no hacen matzá del todo. Entonces, ¿para qué va a buscarse un argumento tan rebuscado? No va tampoco contra la comunidad judía. No es que no quieran que los judíos se agrupen en comunidades, como hubo una judeofobia más cerca de la modernidad. No va contra los ciudadanos judíos. Ya no se pide privar a los ciudadanos judíos de la ciudadanía del país. Esto casi no existe. Va contra el Estado judío. La judeofobia hoy se descarga eminentemente contra la máxima creación de los judíos, contra el Estado con el cual la abrumadora mayoría de los judíos siente algún tipo de ligazón, en donde viven la mitad de los judíos, que habla el idioma judío, que estudia la historia judía,
el único que celebra el calendario judío, en fin, que por motivos demográficos, históricos, culturales, lingüísticos, etcétera, 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 es el Estado judío. Ahora, cuando uno plantea esto, muchas veces escucha la respuesta o la siente, no nos metamos en política. Claro, si no nos metemos en política no podemos hablar del tema. Es decir, es posible, no nos metemos en política. Si yo no puedo decir que la judeofobia de hoy se descarga contra el Estado de Israel, entonces no podemos hablar del tema. No es que no podemos hablar de política, porque yo no estoy hablando de partidos políticos. Estoy diciendo concretamente cómo el antisionismo es la cara actual de la judeofobia. No es una nueva, es la cara actual. Se descarga de la misma manera. Y si esto les parece un exceso, quiero darles la corrección política para que nos sintamos todos amparados. La Unión Europea, que no es sospechosa de ser muy pro-israelí, el 1 de junio del año 2017, es decir, hace semanas nada más, adoptó la definición de antisemitismo o judeofobia que había creado el Comité Internacional sobre el Antisemitismo en Budapest en el 2015. Es decir, que hoy en día hay una definición oficial de qué es la judeofobia para la Unión Europea. Y esa definición oficial incluye la deslegitimación del Estado de Israel. Porque el Estado de Israel es percibido como un colectivo judío, por lo tanto, no su crítica, su deslegitimación es judeofobia. Han incluido también, por supuesto, la negación del Holocausto, las distintas variantes de la negación, porque la negación del Holocausto no consiste en decir el Holocausto no existió, eso es muy menor y extremo. Hay otras posibilidades de banalización. Pero además, insisto, muestra al antisionismo como una forma de la judeofobia. Lo acaba de declarar muy explícitamente el presidente francés cuando se acaba de reunir hace semanas con el primer ministro israelí. El antisionismo es la cara actual de la judeofobia. Por lo tanto, lo podemos decir cada vez con mayor soltura. Pero hace algunas décadas, cuando ya era obvio, siempre la respuesta venía a ser: en política no nos podemos meter. Ahora, esto lleva a las claras a que una buena parte de los medios europeos, y a veces los gobiernos europeos, caen en la judeofobia, de acuerdo con la definición que ellos mismos hacen. Ni que hablar que un movimiento como el BDS, es el Movimiento Internacional de Boicot a Israel, es eminentemente judeofóbico, y se puede demostrar. Porque si el movimiento viniera y nos dijera: yo quiero boicotear a todos los países que maltratan a sus mujeres, la mayoría nos sumaríamos a un movimiento así. Y a lo mejor Israel, entre los 194 países que hay en el mundo, aparecería en la lista en el 179 de maltrato a la mujer. Si ellos dijeran: nosotros queremos boicotear a todos los países donde no hay libertad de expresión, por supuesto que podríamos sumarnos, pero Israel ahí no entraría en la lista. Si queremos sumarnos a todos los países que cometen injusticias, entonces ahí, como es tan subjetiva la definición, puede ser que lo metan a Israel en la lista. Pero tiene que haber una lista en donde se incluyan otros países que cometen los mismos errores o transgresiones que yo estoy condenando, porque las cometen tanto o más que Israel. Pero ellos, el BDS, ha salteado la posibilidad de lista, porque no dicen quiero boicotear a la injusticia, ni al maltrato, ni a la opresión. Dicen quiero boicotear a Israel. Acá sí la lista es de uno solo. Y este procedimiento es precisamente los que los delata como judeófobos. Ellos vienen y de 194 países que hay en el mundo, quieren destruir a uno solo, y da la casualidad que ese es el judío de los países, y terminan diciendo: pero yo contra los judíos no tengo nada, esto es solamente contra Israel. Pero no se puede no tener nada contra los judíos, y de los 194 países que hay en el mundo, al único que quieres boicotear o destruir es al judío. Hay 100 países cristianos y ninguno te parece mal, hay una decena de países budistas y todos están muy bien, hay 55 países musulmanes, la mayoría de ellos perlas en derechos humanos, y no te mosqueas por ellos,
Pero el país judío, que varias veces más pequeño que Uruguay, ese es el que te genera adrenalina. Es el único país que te genera adrenalina en este mundo. Eso se llama judeofobia. Es judeofobia pura. Así que todo malabarismo para tratar de demostrar que yo estoy en contra de Israel, pero no estoy en contra de los judíos, es puro malabarismo, como acabo de decir. Ahora bien, esta judeofobia que se canaliza contra el judío de los países requiere también de una mitología que le permita continuar. Y la mitología es poco creativa, es un traslado de la vieja mitología. Antes a los judíos se los acusaba de usar sangre de niños cristianos, ahora a los israelíes les encanta matar niños palestinos. Es lo mismo, básicamente. Es mostrar a Netanyahu, a Sharon, como, y las palabras son literales, asesinos de niños. Les encanta matar niños. Antes el judaísmo era una religión vengativa, hoy es el Estado judío, un Estado vengativo, sanguinario. Antes los judíos dominaban el mundo, ahora el sionismo es imperialista, es un movimiento de dominio del mundo. Los mitos se trasladan intactos. Y ustedes dirán, hay un gran mito al que someter todos los demás. ¿Cómo se ha trasladado el mito del deicidio? Difícil decir que el Estado de Israel es un Estado deicida, pero han hecho el malabarismo correspondiente. No es un Estado deicida, es un Estado genocida. Entonces han pasado del deicidio al genocidio. El Estado de Israel es un Estado que comete un genocidio, no lo cometió, lo comete. Y un Estado genocida, debe desaparecer, debe ser boicoteado, debe ser destruido. Responderle sobre el supuesto genocidio que comete Israel es casi, es tan redundante que no sabría por dónde empezar. Pero les voy a decir rápidamente, para aquellos que no están ilustrados en el tema, este es uno de los genocidios más notables que hacen que la víctima del genocidio crezca todo el tiempo. Ellos son cada vez más, no se quieren de ir de Israel, cuando tienen que votar con los pies solamente quieren estar bajo el horroroso monstruo sionista y no bajo ningún gobierno árabe, pero siguen ahí protestando de que se están cometiendo un genocidio contra ellos. Si el ejército de Israel, uno de los más poderosos del mundo, quisiera cometer un genocidio contra cualquiera, les puedo asegurar que decenas de miles morirían rápidamente. ¿De dónde viene el genocidio? De cada vez que Israel se defiende. Apenas Israel se defiende y mueren 4, 5, 10, 20 civiles, como en cualquier guerra mueren civiles, pero civiles muertos por Israel es una prohibición. Inmediatamente eso pasa a ser un genocidio. Entonces, este mito hay que repetirlo una y otra vez. Es un Estado genocida para que penetre en la conciencia colectiva. Hay 150 millones de europeos que creen que Israel está perpetrando un exterminio del pueblo palestino. No 10 millones. 150 millones de europeos, cuando se les daba una serie de frases en una encuesta del barómetro sobre la judeofobia, no solamente dicen que Israel es el peor peligro a la paz mundial, pero aparte dicen que sí, es cierto, Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, esta es mi opinión. Creo que este mito es el que vino a reemplazar al del deicidio. ¿Por qué? Porque yo puedo inventar todo lo que quiera. Israel está por destruir la mezquita del Aqsa. Hay que proteger el Aqsa. Es lo que están diciendo ahora. Es un mito viejo esto, de que Israel quiere destruir la mezquita. Israel quiere destruir la mezquita, pero es mentira. Israel envenena los pozos para darles agua envenenada a las niñas que viven en Cisjordania. Esto salió del delegado Jordán una vez, pero esto es mentira. Israel es culpable de racismo. Hay un doctorado que fue aceptado en la Universidad de Tel Aviv, porque muchas veces en la judeofobia esta caen los judíos. Un doctorado aceptado en la Universidad de Tel Aviv que explica que los soldados israelíes no violan a las mujeres palestinas porque son racistas. Ustedes verán, como no hay salida. No hay salida, es lo que decía Sábato con respecto al judeófobo. Sí,
el judío gasta dinero, se quiere exhibir, qué rico que es, y siempre está ostentosamente mostrando su fortuna. Si no lo gasta, es un avaro que no tiene cura. Si el judío aparece en la sociedad, se quiere meter en todos lados, hay que cuidarnos de él porque nos quiere dominar. Si no aparece, siempre está cerrado en sí mismo y no se quiere mezclar con nadie. No hay cosa que pueda hacer el judío. Si el judío va a defenderse, es un paranoico que siempre cree que lo atacan. Si no va a defenderse, está claro que no se defiende porque no tiene nada para decir. Esta es una página de Sábato que estoy citando más o menos, pero él termina diciendo cualquier acción que haga el judío, cualquiera, va a engrosar el arsenal del judiófobo. Y si no violan a las mujeres del enemigo es porque son racistas. Ni les cuento qué serían si las violaran a las mujeres del enemigo. Mientras tanto, lo fundamental es que cuando alguien pueda decir, pero eso es mentira, Crisóstomo, los israelíes no hicieron eso, la respuesta está muy al alcance de la mano. Bueno, pero el problema es la ocupación. Si no terminan con la ocupación, entonces todo lo demás no importa, yo puedo seguir diciendo mentiras porque lo grave acá es la ocupación. Por supuesto que ustedes le preguntan a la mayor parte de la gente que lee algún diario, ni que hablar los que no leen, pero que lee algún diario, ¿qué es la ocupación? Solo va a asociar con Israel. Decirle que hay 200 o 300 ocupaciones en el mundo lo sorprenderían muchísimo. Porque además uno no sabe de qué está hablando. El 90% de los palestinos no vive bajo gobierno israelí, vive bajo el gobierno del Hamas, liberados, o vive bajo el gobierno corrupto de la Autoridad Palestina, muy liberados. Los poquitos que viven bajo gobierno israelí son la crème de la crème, que tienen total libertad de estudiar en universidades y de ser jueces y diplomáticos y tener libros y periodistas, tener diarios y ser periodistas y seguir criticando al Estado de Israel. Entonces alguien dirá, bueno, está bien, sí, no me refería a la ocupación de personas, me refería a la ocupación de territorio. Todo el problema es que hay un territorio ocupado, pero hablemos, ¿sabes la cantidad de territorios ocupados que hay en el planeta Tierra? Eso justifica una intifada de 100 años metiendo bombas en fiestas de cumpleaños, en cafeterías y acuchillando en la calle y secuestrando aviones, porque hay una diferencia territorial. ¿Ese es todo el problema? No se la cree nadie esta. Cualquier tipo de expresión racional mostraría que acá no tiene nada que ver con el problema. No solamente no lo es, pero además que lo dicen ellos mismos. Ellos dicen que no van a aceptar en ningún caso un Estado judío, por más que sea grande como la Universidad de Ort. No lo van a aceptar. Entonces, ¿para qué discutimos cuánto hay que dar o no dar si cualquier cosa que uno ceda la va a ceder al que quiere seguir atacándote? Porque dice abierta y explícitamente que nunca en su vida va a aceptar un Estado judío. Si esto no es judiofobia, ustedes dirán. Pero aquí ha llegado con el mito de la ocupación genocida, mezclémoslo a los dos, del Estado de Israel. El portador sigue sintiéndose muy bien, porque él sigue combatiendo a enemigos, sigue portando una supuesta ideología que no requiere constricciones morales, porque es una ideología contra los poderosos. Y entonces vienen como parte hoy en día de ideologías revolucionarias. El verdadero revolucionario es el que quiere destruir al Estado de Israel. Cuando uno escarba un poco en esto, y lo que viene es muy políticamente incorrecto, se da cuenta de que la revolución de la que nos hablan es dos parecidas. O una involución, no revolución, que es asociarse a Irán. ¿Qué tipo de revolución es del progreso? Un país que decapita homosexuales, que castiga a pedradas a las mujeres adúlteras, que pone penas a las mujeres por ser violadas, en donde no hay libertad de nada, de expresión, ni de religión, ni de nada. Esa es la bandera del progreso. Esto no es una revolución, llamémosla concretamente, es una involución. Es un retroceso al pasado, asociado con aquellos que se llaman revolucionarios. Pero en la mayor parte de los casos, no es ni revolución ni es involución. Se ha demostrado claramente que es una rovolución. Es una casta que se apodera del poder para robar, sencillamente, para apropiarse de todos los bienes del Estado, distribuirlos entre ellos y decir, nunca vamos a abandonar la revolución. Estoy citando al presidente de Venezuela. Que quiere decir, nunca voy a dejar el poder, siempre voy a seguir llenándome los bolsillos del dinero de todos. Mientras los venezolanos sigan viviendo en la pobreza, yo no voy a dejar
y por eso le pongo el nombre, la rovolución. Él seguirá robando en nombre de la revolución. Y si esto les parece demasiado burdo, es porque tengo una sola clase para explicarlo, si no me detendría mucho más. Pero la judiofobia hoy en día es portada por estos grupos. La judiofobia como se presenta hoy, el odio intransigente como contra el Estado de Israel, presentado como los judíos de antaño, un grupo poderoso, peligroso, que tiene que ser detenido. Y al mismo tiempo, sigue siendo esta nueva judiofobia el obstáculo más grande contra el progreso que hay en la humanidad. Y esto por dos motivos. El primero porque cada vez que uno quiera corregir un mal que afecta a la sociedad moderna, la violencia familiar, el maltrato a la mujer, el maltrato a los niños, siempre va a haber alguien que va a decir, pero primero hay que resolver el problema de las mujeres palestinas. Los verdaderos oprimidos son los niños palestinos. Siempre termina el debate en primero castiguemos a Israel y después veamos. Por lo tanto, esto aborta toda posibilidad, toda iniciativa mundial de resolver las verdaderas lacras de la sociedad. Y el segundo motivo es ese, que el mundo no se puede dedicar a las lacras de la sociedad porque está todo el tiempo preocupado con Israel. La abrumadora mayoría de las condenas de las Naciones Unidas fueron contra Israel. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó a Israel más veces que a todo el resto de los países del mundo combinados. Es decir, uno podría llegar a decir, y bueno, Israel no debe ser ningún santito. Pero de ahí a considerar que las 2/3 partes de la maldad humana se concentran en este pequeño país, es un poco mucho, resulta un poco sospechoso de cualquier manera que uno lo quiera ver. Y aquí la judeofobia cumple con su objetivo, y es hacer que las sociedades más retrógradas que hay en el mundo continúen siendo retrógradas porque se dan el gusto de con un dedo acusador decir el problema está allí y todos dan vuelta la mirada y siguen mirando allí y queda esta sociedad retrógrada en su retraso, en su rezago. Y así esta actitud de judeofobia que nació en Europa, porque digámoslo claramente, la judeofobia nace en Europa, es un fenómeno que Europa exporta con mayor o menor éxito al resto del mundo, pero pasó a ser patrimonio del mundo musulmán, que fue generando sus propias mitologías para atacar a los judíos, porque si se ha pasado del grupo judío y de la religión judía al Estado judío, el grupo musulmán puede perfectamente proyectarse contra el Estado judío adaptando la vieja mitología de Europa. Y entonces Europa vuelve a ser alimentada desde el mundo musulmán con esta faceta antisionista del mismo producto. Y a esto llamó el reciclaje. Ustedes habrán leído el título misterioso de esta charla, la judeofobia de hoy, me imagino que no alentó, que a mucha gente la desalentó a venir, porque se va a preguntar de qué va a hablar. La judeofobia desde el reciclaje a la aquiescencia, como si una palabra difícil no hubiera sido suficiente, fueron dos. Ahora vamos a ver lo de la aquiescencia. Pero el tema del reciclaje es ese. La mitología del odio pasa de Europa al mundo musulmán. 1840, el primer libelo de sangre en Damasco, Siria. Comienza a gestarse la idea de que los judíos usan sangre de niños en ese momento, pero la Edad Media estaba plagada en Europa del mismo mito. Y una vez que se hace fuerte en el mundo musulmán, empieza otra vez a alimentar a Europa del nuevo antisionismo. Este reciclaje empieza a quedar atrás, por lo menos como modelo principal. Y es para nosotros indispensable reconocerlo por medio de desenmascarar sus mitos. Yo creo que en la medida en que programas educativos desenmascaren la mitología judeofóbica, avanzaremos mucho en su neutralización. Pero la actual judeofobia no es la del reciclaje, porque les digo que empieza a quedar atrás. La actual judeofobia tiene que ver con la aquiescencia. Si quieren una palabra, un término más fácil para aquiescencia es la vista gorda, los oídos sordos. La veo, la miro
y realmente no me doy cuenta de que pasa delante de mis ojos, o prefiero hacerme el que no me doy cuenta de que pasa ante mis ojos, entonces la dejamos ahí y nadie reacciona frente a ella. Kurt Waldheim fue secretario general de las Naciones Unidas cuando se produjo la infame declaración de que sionismo es racismo, que finalmente fue anulada 19 años después. Esto es en 1975. Y después de unos años se descubrió que había sido un criminal de guerra. Ya no era secretario general de las Naciones Unidas. Uno se puede imaginar que un criminal de guerra nazi como secretario de las Naciones Unidas podría haber causado estragos. Bueno, los causó. Generó durante su Secretaría General la peor de la mitología israelofóbica de hoy en día. El sionismo es una forma del racismo. Los sionistas practican limpieza étnica. Otra vez mira el mapa y dice, no sabe por dónde empezar a contestar. En los países árabes uno revisa uno por uno cada país árabe y tenían una población judía de 50.000, 20.000, 10.000. Hoy en día son 2 judíos, 1 judío, 30 judíos que quedaron en cada uno de ellos y nadie se pregunta qué les pasó a los judíos de los países árabes. En Israel los árabes son cada vez más, pero ahí dicen que hay limpieza étnica de árabes. ¿Cómo uno responde a semejante absurdidad? No hay ninguna forma de responderla. El que quiere creer esto va a seguir repitiéndolo como un loro y cuando le digas pero es falso va a terminar diciendo, bueno, pero hay ocupación. ¿Y entonces qué? ¿Pudiste mentir todo lo que mentiste para poder terminar diciendo otra mentira más? Vamos a discutir la de la ocupación, pero primero reconoce que todas las demás son mentiras. No, la ocupación obra para uno poder esconder todas las demás. Les contaba de Waldheim. Cuando se descubrió que había sido un criminal de guerra nazi, Austria, su país de origen, lo castigó. Lo designó por votación presidente de la nación. No antes, después de que se revelara que fue un criminal de guerra nazi. ¿Y cómo reacciona el mundo frente a esto? Pues nada, ahí está. No confrontemos, no nos metamos en la política interna de otro país. Austria transmitió, cuando Waldheim fue elegido en 1986, que es un país de nazis. No exageremos, de mayoría nazi. Son los que votan por un criminal de guerra nazi para que sea el presidente de la nación. Porque no se trata tampoco de, darle una pensión y que no se hable mal de él para que no nos avergüence. Elegirlo presidente de la nación. Esta es la aquiescencia. Por supuesto que si uno entrevista al austríaco que lo votó y le pregunta, ¿usted odia a los judíos? Se lo va a decir, no, esto es el pasado. ¿Quién odia a los judíos? Basta, no sean tan paranoicos. Tengo que explicarles más que la elección de un ex criminal de guerra nazi es sintomática de una actitud enfermiza. Déjenme traerlo al Uruguay. Lo siento. El 22 de enero del 2013, hace 4 años, una arquitecta uruguaya, Raquel Rodríguez, en la Universidad Autónoma de México, dice en un coloquio que se había organizado para pedir que México rompa relaciones con Israel. Pero finalmente en la Universidad Autónoma de México, una universidad, se pone de pie y declara que los judíos dominan el mercado inmobiliario mexicano. Ella era especialista en el mercado inmobiliario mexicano y dice, los judíos lo dominan. Debe haber algún judío que tiene propiedades en México. Me imagino que hay algunos cristianos que también tienen propiedades en México, pero en todo caso, en una universidad decir algo así, que nadie la refute o la confronte, me llamó la atención. La película está en YouTube, la pueden ver. Y entonces a alguien se le ocurre preguntar, ¿cómo puede ser que dominen todo y los mataron? Esto yo lo planteo en mi libro. Si dominamos el mundo, somos 13 millones de masoquistas, porque los hemos dominado el mundo para que nos maten, nos expulsen, nos incineren, nos conviertan por la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella tiene respuesta para esto y dice, ¿holocausto? ¿Qué holocausto? Esto es porque estamos leyendo literatura mentirosa. Esto no existió.
Y la votación en las Naciones Unidas por Israel fue porque cada país que votó le dieron un cheque en blanco. El embajador de Israel le dio un cheque en blanco a cada uno. Ella debe haber visto alguno de los cheques, no sé. Pero estoy hablando en una universidad, porque si esto lo dice una patota en la calle, nos afecta, pero no tanto. En una universidad y nadie le responde. Y termina diciendo, ojalá hubiera habido holocausto, y entonces sí estaríamos felices de que no haya más judíos en el planeta. Más que esto, es decir, no, acá no hay negación del holocausto, hay negación más algo peor que supera la negación, que es la promoción del holocausto. Esta es una incitación a la violencia. Vergüenza para la Universidad Autónoma de México que así lo dejó. Pero esta señora pertenece al partido político que gobierna el Uruguay durante 15 años. ¿Cuántos años? Algo tenían que decir, de alguna manera tenían que responder. Un partido en donde hay muchos judíos también, ¿verdad? Entonces una militante del partido dice esto en México y el partido emite una declaración literalmente que dice: la arquitecta ha emitido una expresión desafortunada. No sé cuál fue la expresión, tal vez dijo, oh, buenos días. Les estoy diciendo que ella dijo que ojalá hubiera un holocausto para que no haya judíos en el planeta, y esto fue una expresión desafortunada. Tal vez sea esa, pero además en la declaración no se privan siquiera de acusar a Israel, porque dicen nosotros salimos en defensa de todos los perseguidos, también de los palestinos. Ni siquiera dice que los judíos fueron perseguidos, insisto. Dice, menciona 2 o 3 pueblos, creo que los afganos, los palestinos y uno más, en el contexto de alguien que está negando el holocausto y pidiendo que maten a todos los judíos del mundo. Ustedes dirán, una arquitecta ya, pero el problema no es ella. Por supuesto que una arquitecta ya podría admitir, es una persona marginal, no representa a nadie, es única, está bien, firmemos contrato. Pero la aquiescencia es el problema. Y los demás escuchan esto y no hacen nada. Los que están ahí militando con ella en ningún momento pidió disculpas, en ningún momento se arrepintió. Probablemente si la entrevisten vuelva a decir que es cierto, que ella está a favor. O a lo mejor te llega a decir, utilicé una expresión desafortunada, pero sin decirnos cuál fue la expresión. Aquí viene lo que ustedes dirán, pero no hagas relaciones fantasiosas. Y es el asesinato de David Fremd el 8 de marzo de 2016. Por supuesto que no fue una derivada de la otra, pero la aquiescencia es la que explica cómo puede ser que surja una persona y vaya a matar a un judío por ser judío. Pero ¿por qué no lo va a hacer si hay una especie de legitimidad en que alguien puede decir que hay que matar a los judíos? Es decir, en la medida en que esta vista gorda continúa, alguien, algún loco, en algún momento va a cumplirlo, va a llevar esto a la acción. El asesino de David Fremd, Zichrono Libraja, quien tuve el gusto de conocer en Paysandú, fue mi anfitrión, se llama Carlos Omar Peralta, que era un maestro, imagínense los estragos que un individuo así podía cometer en el aula, que se convirtió al Islam. También notable. Me imagino que no se convirtió por su devoción por Mahoma, se convirtió porque el Islam le daba un marco ideológico para poder salir a matar a un judío y decir que lo hacía en nombre de Alá. Ese fue el objetivo de la conversión, está claro. Pero lo fundamental es que, ¿cómo terminó? ¿Saben cómo terminó el caso? Inimputable. Terminó como un imputable porque, claro, el que sale a matar a una persona con un cuchillo así es un loco. Pero esto es un galimatías. Es decir, ya sabemos que salió a matar a una persona. Yo no creo que sea un loco. La mayor parte de los judeófobos, lamentablemente, no eran locos. Eran locos solamente en lo que compete a los judíos. En el resto de su mecanismo con la sociedad eran perfectamente de acuerdo. Cuando eran un maestro no era loco, era normal. Y aquí viene la aquiescencia. No me doy cuenta de que hay una enfermedad muy específica que afectó a este individuo, que se llama judeofobia. Pero no locura, la locura es más general. Él no merece estar en un psiquiátrico, merece estar en la cárcel y pudrirse en ella el resto de sus días. Les doy el caso que motivó una de las conferencias en Ort hace no mucho, concretamente el año pasado, cuando se cumplieron 10 años del asesinato de Ilan Halimi, Zichrono Libraja, y dimos una conferencia al respecto. Este joven francés, judeo francés, que fue secuestrado
no voy a entrar en los detalles, aunque a veces hay que entrar en los detalles, no por morbosidad, sino porque si no el otro no se da cuenta de la gravedad de la situación. Durante 24 días, no horas, días, sin parar, fue torturado de la manera, con amputaciones a su cuerpo. No entro en los detalles ahora. Pero el sufrimiento de este joven no creo que tenga parangón en la historia. Y finalmente murió. Los que cometieron esta brutalidad se llamaban la banda de los bárbaros, no se arrepintieron, están en la cárcel con penas de la Unión Europea, imagínense, en algún momento podrían llegar a salir de la cárcel, pero lo fundamental para esta clase, la madre de Ilan, Ruth, debió luchar contra la policía mucho más que lo que debía luchar contra su propia tristeza frente a lo que ocurría, porque la policía no la dejaba actuar y en ningún momento acordó decir que había judiofobia en el crimen. Ellos lo torturaban, lo hacían llorar y gritar frente al teléfono, diciendo que llamara al rabino, que pidiera dinero en la sinagoga, que todos los judíos tienen dinero y por lo tanto él debe conseguir el dinero, y la policía francesa no admitió que este era un crimen judiofóbico. Era un crimen de locos, de bestias, de asesinos. Otra vez. Por supuesto que el no reconocimiento del crimen lleva a que haya más crímenes, porque otros van a entender que es una forma redituable de cometer un crimen. Yo voy a poder seguir con esta ideología y voy a poder escaparme de esta ideología macabra que se llama judiofobia. Lleva a lo que yo llamo en mi libro, después del juicio Eichmann, al síndrome de Paty-Duclam. Les voy a decir rápidamente quién es Paty-Duclam, supongo que no lo conocen. Después de citar a varios decenas, centenares, casi diría miles de casos de genocidas impunes, casi la mayoría de los nazis quedaron impunes, esto es un secreto a voces, pero casi nadie fue castigado por el Holocausto, casi nadie. Y cito en el libro el caso del mayor nazi francés Rudolf Schreier, que quedó libre, en Holanda Florentin Rost van Tonningen, que siguió siendo una propagandista nazi toda su vida, murió en el 2007, Harry Hafner en el 69, Wilhelm Monk, que no les van a decir muchos nombres, esto un SS que murió libre, el piloto personal de Hitler, Hans Bauer, el autor del libro La plaga judía mundial, murió calmo a los 81 años en 1981, Otto Skorzeny, que fundó, después de escapar, la agrupación Die Spinne, la araña, para ayudar a los XS, murió protegido por Franco en España, con residencias, etc. Todo esto que nos perturba tanto, se reitera siempre el síndrome. Esquivan el juicio, o son protegidos por viejos camaradas, o reciben penas breves, o inmediatamente conmutadas, pero la abrumadora mayoría de los nazis estuvo o está libre. En realidad, sí, tiene un nombre, esto ha dado a llamarse en la literatura Streichelstrafen, que quiere decir castigo por caricias. Fue un poquitito decir, pero quedan libres. Y es el corolario de que los perpetradores más brutales fueron categorizados como asistentes del crimen y por lo tanto pudieron eludir siempre el castigo. Cuando un crimen no es castigado, en general continúa y probablemente se repite en las generaciones subsiguientes de los que no se arrepienten. Por ello la aquiescencia genera mayor judiofobia. Les decía que un grupo candidato a reincidir en el crimen es el de los allegados a los criminales indemnes. Por eso el título del síndrome Paty-Duclam. El acusado central del caso Dreyfus, el acusado central del célebre artículo de Émile Zola, Yo acuso, fue el coronel Armand Mercier du Paty-Duclam. Se llamaba Paty-Duclam. A quien Zola lo llamaba el hombre nefasto que hizo todo el daño, porque él fue el grafólogo que había urdido la mentirosa incriminación contra Dreyfus. No entro en los detalles, pero creo que me entendieron. Ahora, raramente se tiene en cuenta que el hijo de Paty-Duclam lo superó en malignidad. El 10 de marzo de 1944,
Charles du Paty-Duclam fue designado para una misión muy especial que hacía honor a su linaje familiar. El gobierno pro-nazi de Vichy, de la Francia ocupada, lo nombró comisionado general para asuntos judíos, a fin de aplicar las teorías raciales, y así ayudó a escarnecer, pauperizar a los judíos franceses. Llevó su misión con eficiencia, con impunidad, bajo la devota supervisión de Adolf Eichmann. Y nunca fue castigado. Es decir, yo supongo que los Paty-Duclam que existen hoy también son pronazis. ¿Por qué no serlo? Uno tiende, no hay castigo. Los hijos de Adolf Eichmann mismo, cuando estaban en la Argentina exilados, crearon en la Argentina una red nazi global, la Internacional Nazi. En ningún momento hubo arrepentimiento. Por lo tanto, la aquiescencia es una manera de permitir que este monstruo se siga alimentando. Y no se espera al respecto una alerta especial, una alerta extrema ante cualquier manifestación de judiofobia. No tenemos coronita, pero esperamos exactamente el mismo grado de tolerancia cero que habría contra otros odios de grupo que demonicen a su víctima, se jacten de castigarla. Esto no ocurriría con otros odios. Si alguien dice que está torturando a las mujeres porque las mujeres se los merecen, o sale a matar negros porque los negros se merecen que se maten a todos, por supuesto que la sociedad reaccionaría enardecida y exigiría que los metan en la cárcel. Con respecto a la judiofobia, no es que la sociedad sale a apoyar a los grupos judiofóbicos, la mayor parte de la sociedad no es judiofóbica, pero se mantiene en una distante aquiescencia que permite que el monstruo se siga alimentando. Y el objetivo de la presentación de hoy es básicamente mostrar este fenómeno, y por eso del reciclaje, que fue la mitología que pasó de Europa al mundo musulmán y volvió a Europa, a la aquiescencia que nos afecta a todos, porque en la medida en que no se aplique una pena, aunque sea una pena social, contra el que ejerce una demonización del pueblo judío, esa demonización continúa y en algún momento explota. ¿Existe algún estudio sociológico, científico que marque una tendencia en la judofobia? Si es estable en el tiempo, si va creciendo, si se va disminuyendo, o es simplemente casos que vamos analizando, pero no vemos una tendencia que se pueda definir sociológicamente o científicamente? Hay varios estudios y no todos coinciden. Hay algunos que hablan de olas de judiofobia. Yo te diría básicamente que el carozo de la judiofobia continúa, pero por momentos pareciera que empieza a desinflarse, por ejemplo, con la definición que les traje de la Unión Europea, en la medida en que la apliquen. Por ahora es una definición. Ustedes saben que todos los 27 de enero, se supone que en el mundo debería enseñarse acerca del Holocausto. En la mayor parte de los países no se hace todavía, pero esto es una resolución adoptada por unanimidad en las Naciones Unidas. Y en algunos casos estamos contentos de que no se haga, porque una buena parte de los maestros que van a tener que enseñar el Holocausto van a presentarlo de tal manera que preferiríamos que no hablaran del tema. Con todo, que haya declaraciones en esa dirección es un símbolo positivo. Mientras haya un mundo, y estoy hablando del mundo árabe musulmán, cautivo por dictaduras, a los que pueda, por medio de la dictadura, imponérsele cualquier mitología para que esas dictaduras continúen en el poder, la judeofobia tiene para rato. Pero nosotros no queremos asegurarnos de que no nos odien, queremos asegurarnos de que no nos destruyan. En la medida en que esa imposibilidad de destruirnos sea internalizada, es la garantía de que lentamente dejen de odiarnos, porque en el odio también hay una sensación de que es asequible, de que es factible lo que yo quiero. Cuando yo siento que lo que quiero es destruir a Júpiter, en algún momento voy a detenerme porque me doy cuenta de que eso es absolutamente imposible. Yo lo que veo, que me inquietó, porque la cifra que dijiste de la judeofobia, por ejemplo, en Francia, cómo se presentan las cosas, lo veo muy, muy inquietante. Ahora, es cierto que Israel está haciendo todo lo posible por ganarse
aceptación en el sentido de poder contribuir a la humanidad y poder ayudar a los flagelos que, por ejemplo, en el agua y en cantidad de otras cosas, y además ayudar a que el terrorismo disminuya, ¿no? Entonces eso puede hacer que... No Israel sé si cada eso... vez es no solamente más aceptado, sino casi más flirteado. La mayor parte de los países hoy en el mundo quieren tener excelentes relaciones con Israel y eso es un síntoma excelente en la lucha contra la judeofobia. De todos modos, nosotros no ayudamos para que nos acepten, ayudamos porque somos judíos y queremos ayudar. Punto aparte, Claro. no mezclemos las dos cosas. Una cosa es la ayuda y otra cosa es el combate contra el terror. Ahora, el tema de la aceptación de Israel es incontrovertible, pero aquellos que no aceptan a Israel, le hace Irán, porque concretamente el único país que tiene una política de destruir el Estado de Israel es Irán, sigue fogoneando este fenómeno. Una de las preguntas que es parte de la respuesta de la aquiescencia es: ¿cómo es posible que exista un Estado miembro de las Naciones Unidas que diga abiertamente que quiere destruir a otro Estado miembro de las Naciones Unidas? Si este otro Estado no fuera Israel, fuera cualquier otro, echarían al país que dice abiertamente que lo quiere destruir. Acá es parte de esta aquiescencia. Aquí hay un Estado que proclama abiertamente que ya puso un reloj, ¿saben esto? En Teherán hay un gran reloj que indica cuándo va a ser destruido el Estado de Israel. Y sigue siendo un miembro legítimo de las Naciones Unidas. Ni que hablar que los países no cortan relaciones con Irán. Esa es la situación, la aquiescencia a gran plazo. Yo diría... ¿Te parece que Naciones Unidas pueda cambiar? Yo tengo un artículo al respecto que se llama De la ONU a la ONUD, Organización de Naciones Unidas Democráticas. Lo que habría que hacer, a mi juicio, a mi humilde opinión, es crear una organización paralela en donde se admita exclusivamente democracias sin ser demasiado excesivo en la definición de qué es lo de democracia, pero queda claro quiénes están afuera. En esa nueva organización la situación sería abismalmente mejor para Israel. Mientras tanto, a toda dictadura fanatizada le conviene seguir fogoneando la judeofobia, el antisionismo, porque eso les quita el foco y no tienen que dar explicaciones de nada. Todos los males pasan por Israel. Por lo tanto, una nueva organización paralela es lo que empezaría a corregir a la vieja. Pero por ahora no hay iniciativas serias al respecto. Hay una frase de Jules Isaac que decía que solamente la enseñanza puede cambiar lo que la enseñanza hizo, refiriéndose a la enseñanza del desprecio durante 2000 años. Eso fue antes, o sea, ¿cómo ahora puede cambiar? Y si es la enseñanza la que tiene que cambiar todo ese reciclaje. Sí, yo soy, digamos, confío en la fuerza de la educación para esto, porque me tocó a mí mismo ver éxitos en la materia. La mayor parte de la gente no abriga odio contra los judíos, la abrumadora mayoría de la gente no, pero es capaz de repetir como un loro lo que los diarios lo proveen mal. Entonces, el desenmascaramiento de la mitología judeofóbica obra para la mayor parte de la gente como un inmunizador. Él, si ya sabe que le van a decir que Israel quiere dominar el mundo, cuando se lo digan, va inmediatamente a generar el antivirus al respecto. Pero no hay grandes programas educativos al respecto. No hay nadie que literalmente, suena rarísimo, pero nadie se lo toma en serio. ¿Cuántas cátedras de judeofobia hay? Ni que hablar cuántos programas para tratar de explicar la judeofobia en las escuelas. ¿Hay? ¿Sabes más o menos cuántos? 0. Nada de nada.